Bienvenido a un nuevo directo de 24H24L. Creo que el cuarto directo, que son 4 directos, no me he podido equivocar de número, tan pronto no me puedo equivocar. Yo creo que el número 4, pero bueno, después lo tendré que revisar. Este es el cuarto directo. Como esto, a diferencia de las charlas, básicamente es, como dijo David, un directo guarro. Esto que de buena primera yo llamo David, este viernes lo tienes libre. Y entonces no es una charla de 24H24L donde hay un tema central, donde tengo unos invitados. No, simplemente David y yo vamos a hacer un directo. Posiblemente se unan después más gente. Por ejemplo, me ha dicho que Alessia, la chica de sistema, posiblemente se una, más otras personas que no sé si se unirán, como el último directo, que también entró la Dragon. Pero bueno, vamos a empezar David y yo. Todos los directos tienen un tema principal, que es lo que vamos a tratar, y después ya más adelante vemos de lo que hablamos, pero siempre escojo algún tema. Y en el de hoy, de hecho esta vez también he puesto una libretita con preguntas que quiero hacer, para que así me lo prepare un poco más. Vamos a hablar de distribuciones de Linux. ¿Por qué? He escogido distribuciones de Linux porque es uno de los componentes principales de Linux. O sea, si no hay distribuciones de Linux, ninguno de los que estamos aquí utilizaremos Linux, básicamente. Dudo mucho que hubierais vosotros a montar un sistema cogiendo el kernel. No, vosotros, como todos nosotros, escogemos una distribución. Él también, el primer paso que tiene que dar cualquier usuario que entra a Linux, que es escoger una distribución, que yo creo, claro, yo desde mi punto de vista de usuario, que llevo muchos años, no me di cuenta de ciertas cosas para alguien que está empezando. Y eso es lo que quería hablar primero con David. Pero antes, te lo voy a dejar a ti, David. David, ¿qué es una distribución de Linux? ¿Qué es una distribución, te refieres? Sí. Vale, yo una distribución lo vería como el intento de facilitarle la vida a las personas que quieren instalar Linux dentro de su ordenador. ¿Vale? Entonces, el inicio de todo esto viene pues porque la mayor parte de las de la ayuda, ¿no? Es decir, tú podrías hacer una instalación de lo que se llama un Linux from scratch, ¿no? Es decir, de un Linux desde cero, ¿vale? Poder hacerlo tú, crear la partición, tal, hacer la instalación y configuración. Pero claro, hay una serie de tareas, ¿no? Me Que temo son que muy no escucho complicados de nada. poder hacer. Hola, Carlas, ¿cómo estás? Buenas, Carlos, yo te escucho. Ya te estamos Ahora me escuchando. escucho yo. Vale, perfecto. Va perfectamente mi equipo ya, por fin, ya era hora. Pero estamos ¿Cómo estamos, escuchando, señores? está escuchando algo de fondo. El ruido del Claro. ordenador o el ventilador, pero antes no te Espera, Puede escuchaba. ser que estés con un micro espe- diferente aquí en Jitsi. es que espera a ver si estoy entrando con el de la cámara. Monitor, a ver. Aunque no. Bueno, Vale. Y comentando vosotros si queréis. vale, Vale. pues sigo con lo que estaba diciendo, ¿vale? Entonces, la idea es disponer normalmente de una serie de herramientas que permitan realizar lo que sería el proceso de instalación y configuración básicas de una máquina, ¿no? Que tú tengas configurada. Entonces, uno de los elementos esenciales es el instalador, ¿vale? Que es el que debería ser capaz de poder llegar a realizar la instalación de la distribución en una partición del ordenador, ¿no? Y realizar lo que sería el instalador del gestor de arranque, ¿no? Normalmente suele ser Group, ¿vale? O alguno similar, que permita realizar el proceso del arranque dentro del dispositivo. Esto ha ido variando con los años, pero básicamente sería eso. Y luego, otra de las características esenciales que suele tener una distribución de Linux como tal, suele ser lo que sería el sistema de paquetería, ¿no? Que serían los paquetes que realmente deberían de ser capaces de poder llegar a gestionarlo directamente para que sean capaces de instalar lo que serían las aplicaciones, el software, ¿no? Que tú quieras llegar a realizar a partir de ese punto, ¿no? Sería más o menos uno de los puntos principales. Entonces, con esas características sería lo que fundamentalmente sueles tener dentro de una determinada distribución. Ha ido avanzando luego con el tiempo, ¿vale? Para poder llegar a facilitar lo que es el proceso de gestión de todo esto, ¿vale? Entonces lo que te permite normalmente de llegar a realizar es colocarte una serie de perfiles, ¿no? De instalación que te permiten normalmente poder llegar a gestionarlo a partir de ese punto, ¿vale? Es lo que normalmente suele llegar a tenerlo más o menos como funcional.
Y esos perfiles lo que te dicen son, pues eso, normalmente suelen venir, pues eso, para que puedas instalar, pues yo qué sé, por ejemplo, ¿no? El entorno de escritorio, ¿no? Te deja escoger el entorno de escritorio y algunas cosas extra que puedas llegar a hacer. Esto en Debian, por ejemplo, se denomina Taxel, ¿no? Que sería el conjunto de tareas que eres capaz de poder llegar a desarrollar cuando realizas la instalación de la distribución. Y te dan una serie de configuraciones por defecto de, pues eso, de lo que es el entorno, las aplicaciones que vienen preinstaladas por defecto y todo lo demás, ¿vale? Entonces sería más o menos, ¿no? Es decir, eso es básicamente lo que es una distribución. En el caso de las distribuciones base, pues podríamos tener... Espera, David, no te Vale, adelantes, que más dime. adelante vamos a hablar. Es que me va a montar una Wikipedia solo con la pregunta de qué es una distribución. Bueno, Bueno, vamos. caballeros, a ver qué entre yo, a ver, ¿qué tal se me oye ahora? Ahora Mucho sí. mejor. Sí, Vale, de ahora acuerdo, sí. estaba entrando por la cámara. Se nota, se nota que el micro bueno es el que tiene delante. Bueno, Carles, ahora voy contigo. Una de las cosas, voy a complementar un poco lo de que ha dicho David, aunque poco puedo complementar porque ha hecho una Wikipedia, que una de las cosas es decir que una particularidad de Linux es que como es un sistema operativo modular, que tú puedes coger las partes y montártelo, pues hay muchas distribuciones. Algunas, digamos, más, digamos, curradas, con más desarrollo, otras que son básicamente una configuración específica para algún ámbito o para algún escritorio, que es algo muy típico. Entonces, hay muchas distribuciones. Así, Carles, la pregunta para ti sería, ¿qué opinas del ecosistema de distribuciones de Linux? Creo que deberían centrarse más en distribuciones que estén ya consolidadas y que tengan un funcionamiento que pueda ofrecer unas garantías, y aquellas personas que tengan capacidad, pues, de, por ejemplo, crear una distribución, pues aparte de dedicar sus esfuerzos, si quieren, a crear su propia distribución por placer, dedicasen sus esfuerzos pues a crear software para lo que es el sistema operativo y software que sea competente. Pero también hay un montón de software, o sea, trasladaría el problema de Pero hay muy demasiadas poco distros, eficiente. pero entonces lo suyo no sería mejor. O sea, te propongo una cosa que quería tratar más en profundidad más adelante, pero ya que lo has dicho, ¿y no sería mejor que se fusionaran las distros? O sea, si hay una comunidad que hace una distro y hay otra comunidad que hace una distro del mismo ámbito, de la misma distro base, ¿no sería mejor que se fusionaran y que aunaran recursos? Yo es que pienso que lo que es el desarrollo de las distribuciones, tanto de Linux, es muy cainita y uno quiere tener que la suya que funciona de un modo, la otra tiene que funcionar de otro modo, y no hay una forma, no hay una guía de ruta que sea, las distribuciones tienen que funcionar de este modo, así, así y así. Por ejemplo, estamos aún dando vueltas con X11 y con Wayland. A ver si nos aclaramos de una vez. O seguimos en X11 o pasamos ya directamente a Wayland. Pero es que ahora no me vale. Es que si pruebo Debian, ahora no me funciona bien con mi gráfica NVIDIA con Debian y tengo que utilizar X11. Pero resulta que X11 es un compositor gráfico que tiene más de 40 años o 30 y que prácticamente está en las últimas. Pero es que Wayland aún no está preparado y lleva desde 2012, según oí en uno de tus vídeos, sin estar preparado. A ver, sigamos una coherencia, y sé que estoy yendo contra las libertades del software libre, pero es que yo creo que ninguna distribución se va a unir porque creo que todos aspiran a que la suya sea mejor y colaboración yo no veo que haya casi ninguna. Entonces, es una cosa curiosa con Linux. Linux, que es un sistema operativo basado en la colaboración, pero colaboración de yo monto un proyecto, podéis colaborar con mi proyecto, pero al lado está el proyecto B, que lo tiene otra comunidad, pero no hay colaboración entre comunidades. Me resulta muy curioso que es un sistema operativo basado en la colaboración, pero no es que no sé cómo llamar una colaboración Voy entre a varios poner una proyectos. analogía y a ver, David, qué opina de ello. Es como las izquierdas españolas, que no hay modo de que se lleguen a entender entre ellas. ¿Qué opináis de ello? A ver, para contestar a la pregunta de José, ¿no? Es decir, ¿no sería mejor que se unieran y colaboraran? Por supuesto. Sí. ¿Sabes? Esto es uno de los problemas básicos que ya lo dijeron en la vida de Brian, ¿no?
de lo que es el Frente Judaico Popular y el Frente Popular de Judea, ¿no? Sería más o menos la... Si no, gente, si no habéis visto los Monty Python, estás perdiendo el tiempo y hay que ver la vida de Brian, ¿vale? Yo lo que quiero decir es que también depende mucho de la atracción que tenga algo. Es decir, una de las cuestiones que suele pasar es que es algo que tiene que ver mucho con el neoliberalismo, ¿no? De que la gente cada vez es más individualista, ¿no? Es decir, trata de hacer la batalla por su lado, ¿no? Y yo creo que no están acostumbrados a colaborar. Es decir, antes era más fácil organizar un grupo de personas que fuera capaz de poder llegar a organizar algo, ¿entendéis, no? Sin embargo, por el otro lado, la gente está menos acostumbrada a colaborar y por lo tanto tienden a hacer sus grupitos, ¿no? Entonces, yo creo que este es uno de los puntos clave y yo creo que ya lo hemos tratado en otros podcasts, ¿no? De que la comunidad se está atomizando mucho, ¿no? Es decir, es muy difícil ahora crear un proyecto tan grande como lo que puede ser Debian o la comunidad de Arch, ¿no? Entonces, Bueno, yo creo que ese es uno de los puntos clave. ha entrado Alesia justo en el mejor momento, porque era la pregunta que te iba a hacer. No sé si has escuchado antes de que estamos hablando sobre que Linux es un sistema colaborativo, pero que después entre proyectos no colaboran mucho. Y estábamos comentando por qué las distros, cada una monta su guerra por su cuenta y no hay fusiones de distros, que curiosamente en todos los ámbitos económicos y en todos los ámbitos se fusiona la gente, empresas, y en el mundo de las distros no. Entonces, Alesia, mi pregunta en tu caso va a ser muy particular. Tú, si quieres, puedes responder o no. Tú que estás en el equipo de Rocky Linux, mi pregunta es, ¿por qué Rocky Linux y Alma Linux no se han fusionado? No, el micro no se te oye. No se te está escuchando ahora. Es el contrato de confidencialidad que le prohíbe hablar de eso. No. Todavía no se te escucha. Nos vamos a quedar sin la respuesta. Esto es increíble. Ahora sí. Ahora se ve que Rocky Linux te ha dejado hablar. Rocky Linux me dejó hablar, sí. No, lo que pasa es que en el caso de Alma y Rocky hay muchas diferencias internas entre los liderazgos de cada proyecto. No para hacer juicios de valor y decir son los buenos y quiénes son los malos, simplemente que son opiniones muy divergentes. Yo creo que sería imposible que se unieran los dos proyectos porque además responden a intereses muy distintos. Hay una empresa, entre comillas, detrás de Alma que se llama Cloud Linux, que utiliza Alma Linux para un montón de... También hay una empresa detrás de Rocky, no es detrás de Rocky per se, pero el CEO de Rocky Linux, Greg Katzer, tiene su empresa CIQ y ellos ofrecen una versión de Rocky corporativa paga. Así que hay muchos intereses de por medio. Cada una de estas dos empresas tiene contratos con un montón de otras empresas. No, es imposible que se unieran en ese caso. Pero ¿a ti te gustaría que se unieran para aunar recursos y poder ampliar el mundo de distribuciones basadas en Red Hat? Porque ese mundillo es muy peligroso. Mira, de hecho hay un intento que se llama openela.org, si ustedes visitan ese sitio, que es un intento por hacer un estándar abierto para distribuciones empresariales. Es un esfuerzo conjunto entre la empresa de Greg Katzer, CIQ, SUSE y Oracle. Y justamente lo que intentan, así puesto en criollo, es todos los sources de Red Hat Linux que estén disponibles para que cualquiera los pueda disponer y construir una distro enterprise. O sea, es básicamente democratizar un poco y unificar todo para que cualquier persona que pueda llegar a necesitar los paquetes los pueda tomar desde los sources y los pueda compilar para su proyecto. Pero sería lo contrario de unir. Lo que haría sería todavía más diversificar, o sea, facilitar el trabajo para que yo mismo pueda crearme una distro basada en Red Hat. O sea, que sería lo contrario, ¿no? Más o menos sí. O sea, mira, hay un caso muy parecido en el escritorio que ahora no me puedo acordar el nombre, pero es una empresa, no, mejor dicho, una comunidad, no sé, que desarrolló un toolkit para que cualquier persona pueda construir distros basadas en Fedora Atomic
Y uno de los proyectos más conocidos es Basit o Basite, no sé cómo que es una distro para gaming. Hay otra que se llama Aurora. Y estas dos cosas se construyeron con ese tooling. Un tooling es básicamente un conjunto de herramientas que te permite hacer una reconstrucción de un Fedora. Y obviamente que esto va a dar pie a que salgan 1 millón de distros más, de las cuales probablemente prosperen 2 o 3 nada más. Pero bueno, también está la idea esa de democratizar y de facilitar el acceso a las fuentes y herramientas para construir algo. Lo que pasa es que cuando también se vuelve muy sencillo, terminas teniendo 40.000 clones de lo mismo, que es, básicamente todos cumplen un propósito muy similar. Sí, yo la fundación que dice Alexia, yo estoy en sus redes y tal, en su Slack y todo el rollo, y hay una de las cuestiones que es importante, que es que, claro, fue una alianza que se hizo con el interés de que si Red Hat cerraba el grifo, al menos tener como una fuerza común, ¿no? Exacto. Para hacer presión, ¿no? De manera conjunta. Por eso está SUSE, por eso está la gente de Rocky y por eso está la gente de Oracle. Y además... No, y todos sabemos que Oracle tiene más abogados que desarrolladores y ese es un músculo legal que le conviene a mucha gente. Claro. Lo de Oracle, una cosa que a mí me marcó, una frase que escuché una vez cuando Oracle compró Sun, hace muchos años, dijeron que la empresa con los mejores comerciales y abogados del mundo compró la empresa con mejores ingenieros del mundo. Y el ejemplo es que al final la empresa con mejores comerciales tiene más pasta que el de los ingenieros. Así que a Sun, digamos que la dejó un poquito mal, porque la compró por completo, porque Sun en aquella época iba bastante regular. Y si tú veías el plantel de ingenieros que tenía el creador de Java, tenía también en aquella época el de MySQL, la gente de Jenkins creo que también, que el de Jenkins creo que un coreano, no, Jenkins no es un coreano, no me acuerdo, había un ingeniero coreano que había hecho una aplicación de software libre muy famosa. Y tenía... ZFS, Solaris, ZFS, el sistema de ficheros que tenía Solaris y tal, que es una barbaridad, que ahora lo tenemos migrado para Linux y tal, también era suyo. Tenían un sistema súper potente de todo lo que tenía que ver con el profiling de aplicaciones en ejecución dentro del sistema operativo como tal, que eso, a lo mejor Alexia sabe, eso no se ha migrado, ¿no? O sea, eso todavía no está disponible, o sí lo tienes disponible. Ese sistema de profiling está silenciada. ¿Me repetirías la pregunta? Perdón, que estaba un poco perdida. Que aparte de ZFS, otra de las características muy interesantes que tenía Solaris era un sistema de profiling de las aplicaciones, incluso del propio kernel, que te permitía poder hacer lo que eran mediciones de la aplicación para medir el rendimiento y todo el rollo. Que era un sistema como de traceado de las llamadas sistema y de todo lo demás, que te permitía hacer un seguimiento. La pregunta es, ¿esa tecnología no se ha migrado a Linux todavía, no? Que yo sepa. No, yo creo que no. No, inclusive han quedado muchas cosas realmente lindas en el camino, como por ejemplo las shales de BSD. Hoy en día todo eso se reemplazó con Docker, por ejemplo. Pero eran realmente tecnologías muy lindas, que serían aprovechables en la actualidad. Es un poquito el cuento de siempre, ¿no? De que estamos queriendo reinventar el tenedor y no hay un motivo aparente por el cual hay que hacerlo. Tenemos, no sé, por ejemplo, una persona hablaba de algo, fue casi un chiste, ¿no? Que decía, habría que diseñar una herramienta que nos permitiera centralizar todas las noticias para evitarlas. Y un muchacho responde, pero eso ya existe, son las feeds RSS. O sea, digamos, no hay que reinventar la rueda, muchachos. Yo creo que inclusive hay que simplificar, pero algo que justo charlaba con mis suegros hace un momento, es el hecho de que estábamos hablando cómo Internet antes era un medio que democratizaba el acceso a la información. Perdón si me voy por las ramas, ¿no? Pero está relacionado con el mundo Linux y un poco con la pregunta de José. Que antes democratizaba el acceso a la información y en estos últimos 10, 15 años estamos teniendo 3 jugadores que están queriendo monopolizar la información. Estoy hablando de Meta, Google y Amazon. Perdón, Google, yo te quiero y tus cheques me encantan, pero honestamente ahora quizás hay más jugadores como OpenAI con ChatGPT que le está robando un poco de mercado a Google en el sentido de que la gente está consultándole a un bot en vez de hacer una búsqueda en Internet. Y Google ahí está perdiendo plata porque Google hace su negocio con las publicidades de AdSense.
Pero bueno, de a poquito se están quedando un poco con todo el acceso a la información. Sí, Carles. No, Está silenciado. Yo también, no lo deja hablar Amazonas. No, disculpa, continúa con tu exposición, faltaría más y ya luego comento yo lo que quería comentar. No, nada, cerrando un poquito, pasa un poco eso, que cada vez vemos más empresas que van controlando cada vez más el acceso a la información. Y lo que yo observo que está sucediendo en el mundo Linux, que también va un poco en esa línea, es que antes vos observabas que salían distros, no sé, te pongo el ejemplo de Slackware y de Debian. Ubiquémonos en contexto, Debian y Slackware en 1995, cuando todavía vivía Murdoch y Pat Wolgerding todavía tenía pelo. Eran distros que se crearon justamente para democratizar el acceso a un sistema operativo libre, pero por amor a la ciencia, porque antes las personas que querían utilizar el kernel Linux en algo funcional tenían que construir la distro desde cero, casi como un Linux from scratch. No existía tal cosa como una distro. Debian, sí, eso lo hemos comentado antes, sí, de qué era una distro, qué contiene y por qué contiene lo que contiene. Entonces, por resumirte, hemos hablado del instalador, hemos hablado de los perfiles de instalación, como el Taxel de Debian, y hemos hablado del sistema de paquetería como tal. Claro. Para que se pudieran llegar a hacer todo eso. Digo, para no repetirnos tampoco, ¿vale? Obvio. ¿Y cuál es el problema que observamos hoy? O mejor dicho, ¿cuál es la diferencia sustancial que se observa al día de hoy? Que la gran mayoría de las distros que aparecen están respondiendo a un modelo de negocio muy puntual, muy individual. Por eso es muy difícil juntar a una distro que ya tiene un mercado, que ya tiene su empresa a la cual le provee servicios y demás, no sé, como Red Hat, juntarla con una fundación como Debian. Sería algo imposible, porque Red Hat ya tiene su quintita armada y la va a defender, y Rocky Linux ya tiene sus clientes, no Rocky Linux como fundación, sino las personas que obtienen algún tipo de rédito. Y eso es lo que estoy observando, que ya no pasa más por el tema de hagamos una distro para vivir en un mundo más equitativo. No, ahora es hagamos una distro para ver si podemos obtener dinero. Dime, Carles. A ver. Estoy desmuteado. Nada, simplemente un pequeño apunte. Os recomiendo un librito que estoy leyendo estos días. Se llama Frenar a Silicon Valley. Está escrito por una persona que ha trabajado en varias multinacionales de estas y cuenta bastantes cositas interesantes sobre cómo es trabajar en estas empresas. Por ejemplo, OpenAI ha trabajado y cómo son esta gente y todo lo que hacen pues, con todos sus servicios. De hecho, os pasé un par de páginas sobre el mismo y que estuvisteis opinando sobre ella. Y os recomiendo, si tenéis la ocasión de echarle una ojeada, una leída a este libro, creo que os interesará. Yo quería comentar una puntualización a Alesia. Cuando me refiero a la fusión de Linux, claro, en tu caso, pues como estás en Rocky Linux te lo he preguntado, pero yo iba más sobre todo para aquellas pequeñas comunidades, aquellas distros pequeñas. Por ejemplo, ahora está muy típico, en Arch Linux cada día nacen 4 distros basadas en Arch Linux, que parece una exageración, pero si digo 4 en un día, vale, pero en una semana no es tan exagerado. Y al final son distros a lo mejor que hacen 2, 3 personas, que después a lo mejor algunas duran 1 año, otras duran 2, otras duran 3, pero después no duran mucho más, porque cuando van pasando los años, al final nos damos cuenta que esas pequeñas comunidades hacen las cosas por amor al arte, pero el arte tampoco dura tanto tiempo. Y no hay modelo de negocio, la gente tiene que vivir, tiene que buscar un trabajo, no tiene tanto tiempo libre, y como tampoco hay un esquema de una organización estable que, vale, tú te vas, pero tiene un sustituto. No, son 2 o 3 personas que si se van los 2 o 3 no hay gente de repuesto. Entonces, si esas pequeñas distros de comunidades, por ejemplo, una distro, por ejemplo, que ahora se me viene a la cabeza porque conozco a los creadores, que se llama Cuerdos. Cuerdos es una distro que está basada en Debian, que de hecho dentro de poco van a sacar su versión 2, y son de 2 chavales que tienen 20 y algo, que han montado una comunidad a través de un grupo de Telegram, y de hecho empezaron a hacer la distro con 2 escritorios y ya tienen hasta, digamos, versiones, digamos, no oficiales con otro escritorio, o sea que está creciendo, pero básicamente son 2 o 3 chavales. Entonces, si esa distro se une a lo mejor, que esto es una cosa que dije de coña una vez en un grupo, pero que era medio en serio, si la de Cuerdos se uniera con la de Sergi, que Sergi, ya lo conocéis vosotros, es la que hace Soplo Linux, la está haciendo él solo. Y si se unieran los dos,
pues podrían hacer una distro mejor. Claro, cada uno tendría que perder su distro, o mejor dicho, aunarla, pero cada uno te perdería la personalidad de su distro, pero conseguirían algo mejor, porque los creadores de cuerdos tienen ya experiencia haciendo distro. Sergi tiene experiencia haciendo soplos. ¿Por qué no se juntan y harían algo mejor? ¿Eso va a pasar? Pues no. Golden Dog y Soplos. O Golden Dog y Soplos también. Bueno, es una muy buena pregunta y yo coincido con vos. Digo, ¿por qué las distros chiquititas, vamos a decir que tienen por ahí un promedio de usuarios activos de 50, 100 personas como mucho? ¿Por qué no se unen y van juntando de a 100, ¿no? Y terminan siendo un proyecto. Es complejo. Mira, pensar en el caso de Debian o en el caso de Arch Linux, tanto Ian Murdoch como Jude Binet, que fue el creador de Arch, ¿cuánto tiempo duraron en la distro? 4 o 5 años, como mucho. Murdoch creo que duró 3 años en Debian. En el 96 fue la última contribución que tuvo. Y después se cansó, se fue, o lo fueron, nunca lo sabremos, pero a lo que voy es, normalmente la gente arranca con todo y a los 2-3 años pierde interés o tiene problemas personales que no le permiten mantener esa cadencia de dedicación que antes le podía poner a la distro. ¿Y por qué prosperó Debian? ¿Por qué prosperó Arch Linux? ¿Y por qué no prosperan todas estas otras distros que por ahí un año te sacan 5 releases y al año siguiente te enterás que está huérfana o que ya está abandonada? Bueno, por el hecho de que quizás a esta gente le cuesta mucho delegar responsabilidades, le cuesta democratizar lo que hicieron, le cuesta crear un buen sistema de licencias y un contributor covenant, como se llama, para, digamos, no sé, si yo, mi objetivo real con Golden Dog, y es una de las cosas por las cuales no salió una versión pública, es porque yo no sé si voy a poder tener el tiempo para dedicársela a solucionar bugs, etcétera. No sé si voy a tener el dinero, la estructura hasta que consiguiera sponsors. Entonces, como yo todavía desconozco si voy a lograr eso, decidí todavía no lanzarla. Hay gente que se anima, la lanza y se tira a la pileta sin saber si tiene agua o no. Yo no hice eso, pero en el caso de que lo hiciera, a mí me gustaría que tome vida propia, que de repente alguien más se postule como líder y que la pueda mantener. Me gustaría dentro de 10, 15 años de instalarla y ver que se mantuvo el legado de la visión. Ahora, en un mundo tan egoísta como en el que vivimos, ¿qué nos garantiza que se pueda llegar a mantener esos modelos de desarrollo que tenían las distros madres, como Debian, Arch y de otras tantas? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Yo tengo una frase. No, el problema es que miramos la Linux desde el punto de vista que no tenemos que verlo. Me explico. En el mundo de las distribuciones siempre se coge ejemplo a Arch y a Debian como grandes comunidades. No, Arch y Debian son una excepción. La mayoría de las distros nunca llegan a ese momento. Es como ahora, no sé si estáis metidos en el mundo de los videojuegos. Ahora ha salido un videojuego que ha roto internet, que se llama Silson, que es la segunda parte de un videojuego que se llama Hollow Knight. Esos hombres han tardado 8 años en hacer la segunda parte de ese videojuego. Y la han hecho porque les daba la gana. Y encima han sacado la segunda versión y la han puesto a 20 €. Y todo el mundo, oh, ya, pero lo que han hecho ellos, nadie más lo puede hacer. Ningún juego indie puede tardar 7 años en hacer una versión y no la pueden poner a 20 €. Por lo mismo en Linux, las distros, cuando tú hagas una distro, tienes un 90% de posibilidades de que en 2 años muera. Porque lo normal es que ni estás organizado, ni tienes detrás un respaldo financiero, ni tienes recursos. Recursos no es tu tiempo libre. La gente tiene romanticismo en los proyectos de software libre. Tú puedes hacer una aplicación, una herramienta de terminal en tu tiempo libre, vale, pero una distribución de Linux no la puedes hacer en tu tiempo libre si quieres que dure. Tienes que tener colaboraciones, tienes que tener una organización. Tú solo no vas a poder mantener durante 5 años. Tú no vas a ser un Debian. Un Debian resiste porque tiene recursos, tiene infinidad de colaboradores y tiene un montón de gente detrás. Si tú quieres que tu distro funcione, tendrás que ser como un Debian, como Arch, pero el problema es que Debian y Arch solo existen 2. Y el problema es cuando miramos las excepciones, generalizamos las excepciones. No, lo de Debian y Arch es muy bueno, pero no ha vuelto a repetirse. Y yo creo que no volverá a haber porque primero fue Debian, después fue Arch. Yo creo que después de Arch no va a haber otra comunidad como Arch. Lo dudo mucho. Con el Linux actual no va a surgir una distribución que compita como Arch, como cuando surgió Arch, que compite como Debian. De hecho, para mí, el ecosistema más grande ahora mismo de Linux no es Debian, es Arch. Yo no creo que vuelva a surgir otro Arch, porque es imposible. Porque esas comunidades
tan organizada. Encima, Arch no tiene ni una empresa como Debian detrás. O sea, tendrá, me imagino, patrocinios, tendrá algún tipo de respaldo, pero es una comunidad de gente. O sea, las circunstancias que tienen que darle para que se vuelva a repetir lo que pasó con Debian, lo que pasó con Arch, realmente lo veo muy complejo. Muy, muy complejo. Y las distros que ahora están funcionando desde comunidades pequeñas, por ejemplo, Zorin, Elementary, es porque detrás tienen algún respaldo financiero. Entonces, si tú quieres que tu distro siga, o detrás hay alguien que la apoya para que tú puedas trabajar en eso, o en tu tiempo libre tú no vas a sacar una distro. O sea, a largo plazo, es imposible. Buenas, Las. Nada, resalto algo que dijiste que me resultó muy interesante y que nunca lo había pensado, es que Debian y Arch son la excepción, no son la regla, y tenés mucha razón en eso, no lo había pensado nunca de esa forma, pero sí, la verdad es que la gran mayoría de las distros en el universo Linux son distros chiquitas que generalmente no prosperan. Hay un documento, nada, les paso el dato por si les llega a interesar, que se llama la tragedia de los comunes, de por qué la gran mayoría de los proyectos de código libre no prosperan. Es una leída muy interesante. Y después Ben Cotton, que estaba en Fedora, no sé si sigue estando, también había desarrollado un documento muy interesante, que después se los voy a pasar para que lo lean, sobre qué es lo que tiene que tener una comunidad Linux para prosperar. Está más visto desde el lado de alguien que se dedica a mantener la comunidad, y explicaba que tenía que ser algo así como el volante de una caja de cambios, ¿viste? Como una rueda pesada que una vez que gira se mantiene en movimiento, y la idea era lograr que entre gente a la distro en números mayores que la gente que se va aburriendo y va saliendo, porque él dice que la gente entra, contribuye, se aburre y se va, que ese es más o menos el nacen, viven y mueren, ¿no? Y dice que eso es inevitable, va a pasar en todos los proyectos de código libre, que va a entrar alguien, va a hacer un montón de contribuciones durante 2-3 meses, después pierde el interés y desaparece. Y que el objetivo, por lo menos lo que él quería lograr, era que en el interín vayan entrando más personas, logren tener una transferencia de conocimiento eficiente para que el flujo de gente que entra sea mayor al flujo de gente que sale, y lograr capacitarlas en ese tiempo en el que se van los que tienen experiencia para poder capacitar a los que acaban de entrar. Pero básicamente habla de eso, de que es un montón de gente que entra y sale constantemente, son muy pocas las que entran a un proyecto y se quedan durante años. Yo tengo una teoría muy loca, y ahora las contigo voy a ir, puedo hacerte, espérate que haga mi teoría loca, porque a ti te va a encantar esta teoría loca, y después con Las haré la pregunta, porque cada vez que ha entrado algo le he hecho una pregunta. Mi teoría loca es que la mejor forma de mantener una comunidad de Linux es que todos tuvieran una nómina mensual. Creo que es la forma para mantener a largo plazo el trabajo en algún sitio, una nómina. O sea, si tú tienes al final de mes tienes un dinero, seguramente aportarías durante un montón. Y si no, cualquiera de vosotros que trabajáis en una empresa, pensad cuántos años lleváis en vuestra empresa. Por supuesto, ¿Por qué no habéis sin cambiado de dudarlo. empresa? Esa es la única forma de mantener la comunidad. Dime, David. A ver, yo quería aportar algo más, ¿vale? Que sería, tú imagínate de que tienes todo el mundo que es capaz de poder aportar algo, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenemos ahora mismo es que cuanto más proyectos grandes hay, más sumideros de esa creatividad o de ese afán de aportar pueden llegar a crear en un determinado momento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si tú, por un lado, tienes las motivaciones que tienen las personas a la hora de poder hacer las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado qué sentido tiene crear una distribución nueva con todo lo que hay ya. Es decir, voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Tú tienes Debian. Solo el equipo de seguridad que tiene la gente de Debian para poder hacer el seguimiento de las alertas de seguridad del software que ellos están gestionando y que se encarguen de parchear las aplicaciones que se encargue para hacer ese tipo de historias, ¿vale? Eso es muy difícil de montar, muy difícil de montar. Hace un tiempo aquí en España sucedió un gran apagón, ¿vale? Que lo que hizo fue llegar como un cero técnico. Lo que pasó aquí en España fue que nos quedamos sin luz en la mayor parte de la península, ¿vale? Cuando digo la península fue España y Portugal como tal, ¿vale? ¿Cuál es el problema de todo esto? Una de las cosas que se decía, ¿no?, que era importante, era que era necesario no solamente que se genere la cantidad de energía
que sea necesaria para poder mantener un determinado sistema en funcionamiento, sino que ese sistema tenga la suficiente inercia como para poder seguir girando, algo muy parecido a lo que has dicho tú antes, Alexia, ¿no? Es decir, la inercia de que el sistema siga funcionando. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un engranaje muy buen funcionando, que es el de Debian. Tenemos un engranaje muy bien funcionando, que es el de Fedora, Red Hat, tal, ¿no? Todo el ecosistema como tal. Entonces, cada vez es más difícil tener una nueva rueda en funcionamiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de aportaciones que puede llegar a hacer la gente de manera conjunta en un mismo sitio esos sumideros van a coger todas esas aportaciones mucho más de lo que pueden llegar a tener otras distribuciones diferentes. Es decir, hay una convergencia o una acumulación de esfuerzos que de otra manera sería muy difícil de poder llegar a hacer. Entonces, yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes, ¿vale? Uno es el cambio generacional que está habiendo de mentalidad de la gente, de los que aportan a Linux como tal, en cuanto a las distribuciones y todo lo demás, que va mucho con el cambio de mentalidad que ha tenido la gente en los últimos años, ¿vale? Y luego por el otro lado estarían esos centros de poder que son los que tienden a asumirlo todo, ¿no? Que serían, pues eso, Debian, Ubuntu, Red Hat, ¿no? Toda esta gente que se encarga de hacer todo ese tipo de historias. Entonces, si lo veis como esos centros de poder, ¿no? Entonces es mucho más fácil converger a un centro de poder muy grande. Esto es lo típico que se decía antes también con las redes sociales, de que una red social necesita una masa crítica de usuarios para que ese sistema pueda llegar a seguir creciendo, ¿no? Entonces el problema es que la mayor parte de esos proyectos muy pequeños no consiguen una masa crítica tanto de usuarios como de gente que colabora con ese proyecto, como para poder hacer la rueda lo suficientemente grande como para que tenga una inercia lo suficientemente grande como para poder llegar a mantenerlo como tal. Entonces al principio tú empiezas con muchas ganas a la hora de poder hacer las cosas y empiezas a participar y a participar a partir de ahí, ¿vale? Pero claro, tu energía personal, es lo que dice Alexia, ¿no? De que la gente entra y sale. Claro, si ve que su esfuerzo no consigue las expectativas que puedan llegar a tener en un determinado momento, también su motivación cae. Entonces, yo creo que eso sería uno de los temas más importantes. Y luego nos preguntaba una de las personas por aquí en el chat si conocemos Debian, ¿vale? Dice que es una de las filosofías que existen a la hora de elegir qué quiere y no sucumbir a las tendencias. ¿Y qué opinan de ella? ¿Alguien? No sé si alguien No, quiere a mí decirlo. Debian me parece una distro para un perfil muy determinado de usuario. Y creo que yo no soy ese usuario, porque yo siempre quiero escoger las aplicaciones mejores para mis necesidades, independientemente de que sea propietario o software libre. Si es software libre, cojo software libre. Si es propietario, pues cojo propietario. Pero creo que sea la herramienta, la tengo que escoger yo. En Debian solo se escoge herramientas que son software libre. Entonces, yo, por ejemplo, que editor editor de Markdown utilizo Tipora, que es software propietario, pues con Debian no lo tendría disponible. Dime, Las. Me extrañaba la manita. Debian. Pues Debian es Debian. La cosa con Debian es que es un Debian sin systemd, pero al final de cuentas le quitas el systemd y es un Debian de toda la vida. O sea, es la resistencia contra el systemd en el caso de Debian. ¿Alguno más? ¿O le hago la pregunta directa ya a Las? Dale la pregunta. Vale, estamos hablando de distribuciones de Linux. Y cada uno, no sé si ha escuchado, está escuchando en directo, y cada uno que ha entrado, pues le he hecho una pregunta relacionada con distribución Linux. A ti que te quería hacer una pregunta que es, imagínate que soy usuario nuevo de Linux y te digo, Las, ¿cuál es la primera distribución que tengo que probar? En este momento creo que Linux Mint o tal vez Pop, pero me lo hubieras preguntado hace unos años atrás y hubiera dicho Ubuntu sin dudarlo, pero ya ahorita Ubuntu no. Pero sí, Linux Mint creo que es lo primero que se me viene a la mente en cuanto a... Si viene de Windows, yo le recomiendo Linux Mint. Si viene de Mac, entonces la cosa cambia.
Si viene de Mac sería directamente un Debian con Nomo o cualquier cosa que tenga Nome, porque entonces no va a ser muy doloroso si viene de Mac. Pero, ¿y si no me gusta Linux Mint, debería probar otra distro? Pues es que como tal fáciles de usar, no hay muchas, ¿eh? O sea, o te vas por Linux Mint, o te vas por Pop Linux, y te diría que Arch, pero Arch Arch ya exige cosas. Incluso Debian ya te exige cosas para instalarlo. O sea, de entrada tienes que entender que es una partición. Tienes que entender, si no quieres partición, que es un volumen de Linux, los LVMs. O sea, es que además Debian te da tantas cosas, te da que si quieres volúmenes, que si quieres particiones, que si quieres volúmenes cifrados, y eso lo ves en la misma pantalla. O sea, es algo que te puede cansar tan simplemente con verlo. En cambio, en Linux Mint, pues es un next, un wizard. O sea, aquí le picas esto y vámonos, ya tienes aquí instalado tu Linux Mint para usarlo. O sea, súper fácil. O sea que yo me voy por Linux Mint, y si no le gusta, pues está canijo, ¿no? O sea, no hay muchas opciones que sean así de sencillas. Es que hasta Ubuntu, si nos vamos a esto del que estoy diciendo, si nos vamos a Ubuntu, a la hora de instalar, Ubuntu también pasa por la parte de, entiende que es una partición, lo quiere cifrado, ya metieron ZFS, o sea, yo creo que hay mucha gente que no tiene la menor idea de qué cosa es un volumen de Linux, y ahora súmale ZFS, que es una nueva opción que estaban metiendo en Ubuntu la última vez que me enteré de eso. No sé si ya lo hayan hecho completamente. Entonces, eso le va agregando una complejidad que un usuario nuevo, venga de Windows, o sea, totalmente nuevo de PC, no lo va a ver fácil si se sale de algo como Linux Mint. Un momento, Carles, ahora voy contigo, pero voy a responder lo que han puesto en Twitch. Que dice un usuario, es que no procede exigir instalar a un usuario inexperto instalar Linux. Yo no me refería a instalar, yo me refería simplemente a cuál escoger. No sé si es el matiz. Pero entonces, en este caso, ¿lo escoge y alguien lo ayuda a instalarlo? ¿O lo escoge o lo instala? Solo en el mundo? Yo, por ejemplo, en los casos últimos que he instalado gente que no tiene ni idea de Linux, simplemente para recuperar un portátil muy antiguo. De hecho, aquí tengo el de mi suegra, que es un portátil del 2015, que ya el Windows 10 ya no tiene soporte, y le voy a instalar un Linux. Evidentemente, se lo voy a instalar yo. O sea, yo le voy a instalar Linux, lo voy a configurar para que abra el navegador básicamente, porque es lo único que utiliza en este caso, y lo más seguro es que utilice una Zorin Core, porque es la que más me soportó hardware. Pero me refería a eso, que la instalación no, yo me refería a cuál escoger, no que la instalase el usuario inexperto. Carles, dime. Perdón. No, estás muteado. No se escucha. A ver, sí, perdón. Comparto prácticamente todo lo que ha dicho Last, pero yo ya llevo diciéndolo un tiempo. Más que fijarnos en la distribución a la hora de sugerirle a una persona que venga de Windows y no tenga ni idea de qué es esto, más que la distribución, el escritorio. Si es una persona que viene de Windows, recomiéndale un Plasma, un XFCE o un Cinnamon, una distribución que lleve estas. Casualmente, pues parece ser que Linux Mint, exceptuando Plasma, que también se puede instalar, lo lleva. Y aparte, si tuviese que instalarlo la persona, buscar una distribución que tenga un instalador fácil. Yo voy a recomendar siempre dos: Linux Mint y Manjaro. Es instalador Calamares, y Manjaro tiene escritorio XFCE, tiene el instalador Plasma y el escritorio GNOME para personas que vengan un poco más de lo que es macOS. Alesia. Está silenciada. No, Alesia, silenciada. Está silenciada. No se escucha. Ay, perdón. Hoy podcaster en YouTube. Hoy estáis de primero de YouTube, ¿eh? Sí. Como dice el dicho, en casa de herrero, cuchillo de palo. Mira, yo para agregar a lo que comentaron los chicos, coincido totalmente, pero quiero complejizar un poco la respuesta y agregar un par de cosas más. Yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer es sobre qué hardware va a correr Linux, porque la distro fácil no siempre es la distro más conveniente. Si de repente
Fedora, que tiene un instalador muy sencillo, que es de Anaconda, si vos tenés una placa NVIDIA, yo no le puedo recomendar a un novato Fedora porque va a tener muchos problemas para hacer andar esa placa. Entonces le tendría que recomendar una distro como Manjaro, por ejemplo, que ya tiene los drivers en el menú de instalación. Y eso es fundamental porque una persona que tiene una placa NVIDIA no te va a decir, no, pero yo no quiero ir a un negocio y gastar plata en una AMD, yo quiero que me ande porque en Windows me anda. Entonces le tenés que dar una respuesta sobre el hardware que tiene. Así que punto número 1 es ese. La ventaja que tiene Linux Mint, y uno de los motivos por los cuales yo la suelo recomendar, es que al ser base Debian en última instancia, tiene un universo de software mucho más extenso que otras distros. Pero no porque Mint es Mint, sino porque Mint está basada en Ubuntu, por lo menos en la distribución insignia, que ya viene con un universo enorme de software, y además cuenta con el repo de Debian. Entonces, de repente, cosas como no te gusta Cinnamon porque utiliza X11, querés pasarte una solución como Wayland o Plasma, bueno, la puedes instalar y te anda. Entonces, también, clave lo que decía Carles, la selección del escritorio también es muy importante. Una persona que nunca tocó Linux antes le pone Gnome y le va a costar un poco. Dime, David. A ver, cosas. Nadie ha dicho Ubuntu. Joder, que no está Yoyo y hay que meterle caña a todo esto. Es decir, una de las cosas, como bien decíais antes, es el tema del soporte de hardware, sobre todo para tarjetas que son de Nvidia como tal. Eso Ubuntu lo maneja perfecto y sin ningún tipo de problema. Es decir, tú puedes instalar un Ubuntu perfectamente. A mí el instalador me parece súper sencillo. Es decir, a mí no me parece que sea realmente complicado. Y más si vas a tener a una persona que se encarga de hacer ese tipo de historias, de hacerte lo que sería la instalación y la configuración. Yo en mi caso, de mi pareja, por ejemplo, ¿no? Yo lo que he hecho ha sido que hacerle la instalación yo de una Ubuntu, y ya estaba funcionando de manera perfecta con una Ubuntu sin ningún tipo de problema y manejándose durante años con una Ubuntu. Ha manejado Windows, ha manejado Ubuntu como tal y no ha tenido ningún tipo de problema. Porque todo lo que tenga que ver de soporte de hardware, normalmente Ubuntu lo hace muy bien y no tiene ningún tipo de inconveniente con eso, y el único problema serían los drivers de Nvidia, y te permite llegar a, o sea, te los instala él por defecto y no tienes por qué preocuparte de todo ese tipo de historias como tal. O sea que yo creo que es una muy buena opción a la hora de poder llegar a hacerlo. Y luego, si tienes que tener soporte, es mucho más fácil encontrar información de una Ubuntu que de una Linux Mint. ¿Sabes? Porque vas a encontrar mucha más información al respecto de Ubuntu que de Linux Mint como tal. ¿Vale? Y a mí me ha pasado mil veces de encontrar una guía, pues eso, para Ubuntu y no para Linux Mint. ¿Sabes? Y es más, si tú tienes instalado Linux Mint, igual ni sabes si está basado en Debian o está basado en Ubuntu como tal. Igual buscas información y no es lo que tú estás necesitando. Entonces yo creo que eso es algo que es importante. Vale, creo que el siguiente era Carles y después Las. Vale, varias cositas. A ver, la documentación que pueda servir para Ubuntu, yo he estado probando en Linux Mint en base Ubuntu, prácticamente puede valer perfectamente para ella. Otra cosita, en estos momentos, y curiosamente lo digo por lo que estamos hablando, estoy emitiendo a través de Fedora 42 con escritorio Plasma. Instalar el driver NVIDIA ha sido tan fácil como poder. Sudo dnf install NVIDIA y lo ha hecho a la primera. Y no coincido con el tema de Fedora y lo que es Ubuntu en el tema de instalador. No es tan fácil como, por ejemplo, Calamares, que es, como he dicho prácticamente antes, Last, que es un wizard. Siguiente, y no te complicas la vida prácticamente. En Anaconda y en el instalador de Ubuntu hay que hacer más cositas que son a lo mejor un poco más complejas para personas de a pie. Y otra cosa, para personas que se inician en esto de Linux y vienen de Windows, creo que el escritorio GNOME, como lo tiene prácticamente puesto lo que es Ubuntu, puede a lo mejor intimidar un poquitín. Aunque no es difícil de manejar porque viene bastante bien distribuido, puede que a la persona que sea muy torpe, pues a lo mejor le pare un poquitín. Las y después voy yo. Sí, bueno, continuando con lo que se estaba hablando de las distribuciones, es que aquí las reglas cambian, porque ahora que has puesto que no tienen que ser ellos mismos los que lo instalen, ya bajo esas condiciones, pues en realidad ya sería un escritorio, no tanto el Linux, porque
cómo se usa Linux en un escritorio, será KDE, será Gnome, será Cinnamon, pero si ya llegaste ahí, eso ya lo puede usar cualquiera, o sea, clic aquí, clic allá y vámonos, o sea, ya está, a ese nivel ya todos son usuarios de Linux. El problema es llegar ahí, pero si tú lo vas a instalar, si tú vas a ayudar a alguien, ya está, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que decía Alexia, que me parece que anda por ahí en el grupo que se nos cayó, decía de las tarjetas NVIDIA y todo este tipo de cosas. Bueno, no hay ningún problema. Si tú se lo vas a instalar, eso ya no se vuelve un problema para el usuario. O sea, al final le vas a entregar la computadora funcionando y ya está. Listo. O sea, ahí no hay, cualquier distribución, y bajo esa condición, entonces ya te recomiendo Debian. Yo te instalo el Debian, le pongo tu driver NVIDIA o los drivers que necesitas, te muestro los escritorios disponibles que hay en Debian, elige el que tú quieras, te lo pongo a funcionar, y entonces con esas condiciones es mucho más sencillo elegir una distribución, y entonces ya me voy por Debian en ese caso. Si yo fuese el técnico que le tengo que instalar a un cliente mío una distribución, directamente un Debian estable, y me olvido de problemas. Bueno, voy a dar mi respuesta, y yo hay una cosa que me ha sorprendido que no me habéis preguntado, que es, ¿ese usuario quiere aprender Linux o quiere usar Linux? Porque dependiendo de cuál de la respuesta, voy por un lado o voy por otro. Si quiere usar Linux, cualquiera de vuestras opciones me vale, porque al final lo que quiere es algo que funcione, que no dé problemas, e instalar las aplicaciones que sea. Pero si quiere usar Linux, o sea, si quiere aprender Linux, ojo, aquí se amplía. Yo el consejo que le doy, claro, o sea, a lo mejor si quiere aprender Linux, Linux Mint no es la mejor. Depende del conocimiento que tenga también. Ya. Bueno, tampoco le voy a hacer un interrogatorio la primera vez, no le voy a poner enchufar una lámpara. Es imprescindible saber si tiene mucho conocimiento o no. ¿Es una persona que tiene y ya se desenvuelve bien con lo que es la informática, o es una persona que no tiene ni idea y necesita... No, vamos a ver. Si no tiene ni idea, es raro que su primer sistema operativo vaya a ser Linux. Yo no he encontrado ninguno de ese perfil, que no sé que existan. Yo no encontré ninguno. Yo todos son gente que manejar el ordenador sabía. O sea, el típico sabía manejar ratón, carpeta, todas esas operaciones básicas sabía. No sabía manejar un terminal, evidentemente, pero sí sabía manejarse un poco con el sistema y lo había utilizado anteriormente. Alguien que no haya tocado un ordenador en su vida y lo primero que utilice sea Linux, yo no lo he visto. Yo no he visto que puede existir. Pero bueno, lo he visto en Extremadura, sí, por ejemplo. Lo he visto yo y he puesto pero un par de personas bueno, vale, sí, aceptamos Extremadura, vale. Lo que yo quería comentar es, yo hace poco grabé un audio para mi podcast sobre una reflexión que tuve sobre cómo empezar en Linux y me puse yo como ejemplo. Y creo que para la gente que empieza en Linux y quiere aprender Linux, hay una cosa que yo sería el primer consejo, diría, me da igual la distro que utilices, pero la que escojas, aprende Linux con esa distro. No te dediques a cambiarla porque esta no me gusta, voy a probar Linux Mint y después me cambio a otra. No, coge esa distro y amóldate a esa distro. Escoge una que tenga buen soporte de hardware, que más o menos te guste, pero que no estés cambiando de distro, que es uno de los problemas que he visto en gente que empieza en Linux. Sobre todo en el mundo de Arch lo veo un montón. Se mete en Arch, después coge otra distro de Arch, coge otra distro de Arch y al final no sabes manejar Arch y has probado 7 distros. Yo creo que lo que hay que hacer es coge una distro que te guste, que no tenga que ser perfecta para ti, ya te dará tiempo para escoger tu distro perfecta. Coge una distro y aprende Linux con esa distro. Yo lo que hice, yo cogí Fedora y aprendí, bueno, en aquella época Red Hat, cogí Red Hat, que después se convirtió en Fedora, y aprendí a utilizar Linux en esa distro. Y después, con los años, muchos años después, empecé a probar otras distros. Y el cambio fue muchísimo mejor, porque al final yo no sabía utilizar apt-get, pero como ya sabía utilizar DNF, digamos, el paso de utilizar un sistema de paquetes a otro, aunque es verdad que tienes que aprender a utilizarlo, fue relativamente fácil. Porque al final instalar paquetes sabía, borrar paquetes sabía, buscar paquetes sabía lo que era un paquete, entonces lo único que tenía que aprender es el comando, la opción diferente. Por eso, hay muchas distros, pero no tienes que probarlas todas. De hecho, puedes escogerte una y aprender solo con esa, y después ya escoge la distro que se encaje perfectamente. Dime, Carles. Primero habrá que enseñarle a esa persona que es una distro, porque yo cuando me metí con esto, yo no tenía ni puñetera idea de lo que era una distro. Sabía que existía algo que era Ubuntu y algo que no sé si se llama Fedora,
pero ya no sabía nada más. Y luego me dijeron que es que esto se va por distribuciones, que no es un sistema como es Windows o macOS. Sí, sí, Es el habría que sistema enseñárselo. operativo. Hay que decirle, esto va por distribuciones. Y ahí es cuando lo volverás loco al principio. Dirá, a mí, Sí, ¿qué me por eso cuentas? mismo, por eso Elige lo mismo. que tú creas y ya me dirás y empieza con esto. Y Claro, luego, por eso. pues yo creo que más importante el escritorio, para que cuando vea lo que ponga en marcha, más o menos si viene de Windows, le suene un poquitín y diga, pues esto es maximizar, minimizar, y aquí tengo un menú inicio, y aquí tengo las aplicaciones, y más o menos por ahí me podré mover. Que luego él quiera aprender más a manejar una distribución, como por ejemplo lo quisiera hacer, pues como si utilizo Windows, quisiera aprender a manejar mejor Windows, eso ya es aparte, pero no sé, primero es facilitarle un entorno que le resulte mínimamente familiar y cómodo, para que no se asuste. Ya, pero yo lo que me refiero es que no hace falta abrumar. Tienes KDE, tienes Genome, tienes que... No. Escoge el que tú sabes de Linux, sí. Pues coge el que tú creas que es más conveniente a mí. Y tú se lo escoges. Que no será la lección perfecta, vale, pero es la lección con la que va a aprender Linux. Yo siempre pongo el caso. Me sorprende la cantidad de gente que pasa de Windows a Mac y no les pasa nada. Pero ¿por qué hay gente que les pasa de... No, cuando les pasa nada es manejar el escritorio. O sea, yo no conozco a nadie que maneje un escritorio en Windows y a la semana siguiente no sepa manejar el escritorio en Apple, en un MacOS. A mí me pasas de Windows a macOS y hay veces que me pierdo. Ahora ya no, pero antes yo digo, ¿Que te pierdes en MacOS? O sea, No, las tareas básicas... he utilizado algo de MacOS, pero a mí me ha resultado al principio muy complicado. Y luego cuando entré con GNOME, que es más fácil para mí que MacOS, que el escritorio de MacOS, pues también me resultó un poquitín complicado porque no era la forma que yo tenía de desenvolverme de forma habitual. Tenía una forma de trabajar, unas rutinas, unas pautas. Ahí cambian. Entonces, aunque tengas unos iconos que sí que te llevan a lo mismo, no funcionan exactamente igual. Entonces ahí tienes una pequeña curva de aprendizaje que depende de tu habilidad, pues será más larga o más corta. Pues tú imagínate que Mac, que solo tiene un escritorio, y mete que te pasa Linux y tienes KDE Plasma, Genome, XFCE, Cinnamon, Mate, y cada uno con sus pequeñas diferencias. Por eso yo digo que el problema no es escoger la distro, sino que aprendes con una distro, básicamente. Dime, Las. Que aprendas con un escritorio, pienso yo que es mejor. Bueno, vale. Yo cuando digo distro me refiero a todo. Distribución, escritorio... Bueno, es que aquí hay dos cosas, ¿eh? Les voy a contar algo que ya pasó. Tengo una amiga que se llama Gabriela, es empresaria. Saludos, aunque no creo que sepa de nosotros, porque no tiene nada que ver con Linux. La cosa es que ella no tiene la menor idea de Linux ni de Windows, o sea, se la suda completamente el tema de las computadoras. Ella lo único que necesita es poder trabajar. Tenía una Mac de las primeras MacBook Air de hace como 10 años, y esta pues obviamente perdió su soporte por Mac. Un buen día pues se le rompió, o sea, no sé qué le hizo, pero no podía entrar y me la dio para que la ayudara a restaurarla. Le dije que no había soporte para eso y sí le metí en ese entonces creo que fue un Fedora, no, fue un CentOS, la primera vez que se lo puse. Y le funcionó súper bien, o sea, no tuvo que saber nada más que cómo funcionaban los archivos, cómo funcionaba Facebook, o sea, las cosas en donde ella se mueve, porque al final todo se mueve con navegador en los últimos tiempos. ¿A qué voy con eso? O sea, que realmente sí, una persona que nada más está interesada en usabilidad, Nomo, que viene en un CentOS, le funcionó. Después esta computadora se terminó rompiendo completamente y la siguiente computadora, que ya también había caído en desuso, le volví a meter otra vez Linux, pero esta vez fue un Debian, pero fue con Nomo. Desde su perspectiva, no cambió nada. O sea, CentOS o Debian, a ella le dio igual porque estaba viendo una interfase prácticamente igual a la anterior, que antes también se parecía un poco más a la de Mac. Por allá en ese tema. Y en el otro, de lo que le pasa a los usuarios cuando se van de Windows a Linux, y por qué no sucede con Windows a Mac, es porque los usuarios, me estoy dando cuenta ahora, es algo como que me está dando luces ahora, que la gente de Windows cuando va a Linux, en realidad no están buscando un sistema como Linux. Esta gente lo que quiere es un Windows gratuito en el cual no tengan que pagar una licencia.
Esta Ahí les he gente, dado. yo lo veo, esta es una sensación que últimamente estoy sintiendo de esta gente que se migra. Sí, sí, sí. Ellos quieren un Windows gratis que corra las aplicaciones de Windows, no de Linux. Por eso cuando llegan aquí, lo primero que quiere esta gente es ver cómo le mete el Photoshop, es ver cómo le mete el Office, cosa que, aunque tenga sus ports en Mac, no lo hacen en Mac, porque ellos están conscientes que Mac es otra cosa, pero piensan que Linux es una versión de Windows gratuita. O sea, ellos creen que Linux es el ReaOS actual. Exacto. Saben que es el ReaOS, ¿no? Que es el ReaOS es es un sistema operativo Windows libre, pero literalmente con kernel NT, pero reescrito desde cero. Eso es lo que realmente quiere esta gente, un ReaOS en lugar de un Linux. Exacto, Vale, estoy de acuerdo. voy a leer un poco el chat y ahora te paso a ti, David. Y porque han puesto algunas cosas bastante interesantes. Bueno, ya empezar con YouTube. Murcia, tú has dicho, cuando se promociona todo gratis, eso es marca, es gratis. Pero estos que buscan gratis se quejan de licencias caras, pero después no ponen un céntimo por el software libre en ningún proyecto. Esto ya lo hemos hablado un montón de veces en muchos directos aquí. Y toda la razón. Otro dice, Linus Stallman dice, Alexa está usando Windows porque se ve claramente el pantallazo azul en su reflejo de sus lentes. No, yo no he mirado tanto el reflejo de sus lentes, pero bueno, si lo dice. Y en Twitch, bueno, me corrige OMGS Linux, de los tuyos, ¿no, David? Que evidentemente he cambiado la pregunta y inexperto no es lo que yo he dicho. Bueno, sí, vale. Yo lo que me refiero a una persona que no conocía Linux, pero que puede tener conocimientos técnicos. Por otro lado, pone claro esto, pero está LMDE como opción a la anterior filosofía de Linux Mint. Me imagino que será un escritorio para Linux Mint, LMDE. Linux Mint Debian Edition. Ah, vale. Se ve que yo de Linux Mint poco. Vale. Esto creo que va por ti, David. También está la migración a Snap, que a mí me da dolor de cabeza. Eso me imagino se referirá por Ubuntu, ¿no? Porque has dicho antes. Sí, eso es. Bueno, yo tengo, no lo sé, para un usuario que no le interesa Linux, Snap, Flatpak o AppImage es una maravilla. Para una es persona como que no... oír hablar en chino. Yo cuando oí al principio Snap, Flatpak, no sé cuántos, yo diría, pero ¿esto qué narices es? Y le decía, por ejemplo, a Boro, que fue que me inició con todo esto. Pero es que tenéis un vocabulario, que si Snap, no sé cuántos, que si... Eso en Windows no tenemos tanto vocabulario. Entonces a la gente también eso le intimida un poquitín. No, pero es una forma de instalar programas fácil, básicamente. Que técnicamente tenga problemas, pero claro, para gente que simplemente quiere usar Linux, es mucho más fácil estos formatos que paquetería. O utilizar un DNF, una apt-get, que es bastante más complejo, aunque sea más eficiente. Vale, Seroskai, yo tengo 30 años programando y nunca me he metido con Linux hasta que hace un par de meses me migré a Ubuntu. Esto es David, que seguro lo convenciste, porque este es de los tuyos, ¿no? No, a ver, Serosca 1 hace mucho tiempo que no le leía, o sea que no tiene por qué ser de los míos necesariamente. Bueno, o sea, es mi chat, pero no es mi grupo necesariamente. Vale. Realmente no es complicado usarse, mucho menos para las actuales generaciones. Tiene un gran dispositivo, probar cosas nuevas. Yo tengo que decir que Ubuntu le pasa como a Red Hat, que aunque las dos empresas hagan cosas malas, creo que hay parte de la comunidad que ya se mete porque son empresas, básicamente. Ya pueden hacer el mejor sistema de lo que sea, que seguramente habrá quejas y dicen, es que la ha hecho Ubuntu, es que la ha hecho Canonical. Digo, ¿y qué? ¿Y qué tiene que ver? Yo creo que Ubuntu, yo no la he utilizado mucho, lo he utilizado poco, pero a mí siempre me ha parecido un buen sistema operativo, una buena distribución. Que haya detrás una empresa no tiene que ser malo. Bueno, coincido con Carles, a mí me parece más intuitivo Genome que Maco, incluso Windows. Yo es que Genome no apenas lo utilizo, la verdad, no puedo comentar mucho. A ver, si tú vienes de Windows, es muy habitual moverte a Plasma o a KDE, es lo habitual, porque es mucho más parecido al entorno que tú tienes normalmente funcionar. Si tú vienes de MacOS, normalmente se dice que es Genome, pero si no conoces nada, es decir, si no conoces ni Genome, ni KDE, ni Windows, ni MacOS, ni tal, Genome es súper fácil. Que yo creo que es lo que dice él, ¿vale? O sea, Genome es súper sencillo. Es facilísimo. Cuando te acostumbras. Claro, pero si no sabes nada... Sí, da igual el escritorio. Vale, parece que se ha cortado esto. Vale.
Gente, ¿me estáis escuchando o no? No sé si me estáis escuchando bien ahora o no, gente. Solo a mí, ¿no? O sea, que puede ser que se haya caído Jitsi. Un poquito raro, ¿no? Sin más. Pero bueno, cosas que pasan. Voy a intentar recargar. Eso es, solo estoy yo, ¿no? Vale. Voy a intentar recargar, ¿vale? Y a ver si sale. ¿Pegado? Vale, ahora ya estoy, perdón. Y esta otra ventana, Que entonces, no ¿de sé quién por es? qué Ahora, ha ahora, pasado. Desapareció. Vale, que no sé qué es lo que ha pasado. Que ha debido de petar la conexión y os he perdido durante un momento. Vale. No es la contestación de Carl entonces, ¿no? Yo creo No. que debe ser Jitsi, porque yo también me caí y en la Mac estaba No, funcionando no bien. se olviden que vamos para fin de semana. La liga anda con todo ahorita. O sea que lo que se te ve en las lentes no era un Windows, ¿no? No, lo que ven en las lentes es Linux, hecho, es un Debian. Porque la Mac Pues la tengo entonces, allá. que digo yo que también distinguir un sistema operativo por lo que se refiere a tus lentes es bueno. Es Yo para. pensé que lo que se ve en las lentes de Alexia era el el Midnight Commander por el El azul. Midnight Commander. Sí. Puede ser. No, son ustedes. A mi derecha tengo la Mac y a la izquierda está Linux. No sé si. Me resulta lindo que Linux está a la izquierda, como debe ser. Bueno, voy a acabar rápido. Bueno, yo en mi familia soy quien sabe de ordenadores. Aquí no pisa nada que no sea Linux, cero problemas, siendo usuario inexperto. Bueno, sí, el soporte oficial de la familia. Eso nos ha pasado todo. Vale. Bueno, tengo que anunciar una cosa. Me siento más realizado porque por fin he conseguido en el chat un hater. Que es el que. ¿Uno solo? Sí, hombre, tío, no había Esa cosas por sí. familia grande. No soy de Gref, ya tengo uno, voy escalando poco a poco. Linux Retornet, que ya con eso, típico hater, pensé que sería gente seria. En ningún momento te hemos dicho que somos serios. Bueno, adiós, y se ha ido. Solo Se ha ido. tienes Un poco de uno. humor, Suerte. gente. Es viernes a la noche. Alegrémonos. Todo tiene que ser tan serio. Es que un hater, gracias. No sé, tengo que darte las gracias porque se supone que ya soy importante. Bueno, dicen que dicen que ¿qué es eso de React? Bueno, React, R-A-C-T-O-S, un sistema operativo basado Espera. ¿Has dicho R-A? React como el lenguaje de programación. Como reactivo. No, espérate, lo vas a ver, David, como el lenguaje de programación, React y le sigue OS. Ándale, como ese. Es un React Windows. OS. Sí, React. Bueno, sí. React. R-A-C-T. React OS, ¿no? De reacción. De reacción. Sí. Es un basado en un clon libre de Windows NT, con el kernel de NT, creo, ¿no? Vale, el Windows Eternamente Alpha que tiene más de 20 años de desarrollo. Sí, es verdad. Yo Igual lo ha vengo tenido siguiendo. muchos problemas. Sí, Alexia. No, eso, de que antes, en el pasado, yo lo venía siguiendo con mucho entusiasmo, pero después tuvieron problemas legales con Microsoft porque encontraron que mucho del código era de Microsoft, así que tuvieron que reescribirlo todo de cero. Vienen dando una lucha bastante interesante. Hay otro que se llama Green Tea OS también, que es más o menos de ese estilo. Pero es una pena, ¿no? No llegó a buen puerto, me parece. Vale, voy a acabar ya, que ya queda poco. Bueno, Firefox dice que bajo Snap no funciona. No sé si tú, David, utilizas... No, da muchos problemas bajo Snap en Ubuntu y tal. De hecho, a mí me toca cada vez que saca una nueva versión Ubuntu. Son las cagadas de Ubuntu recién salido. Entonces me toca nuevamente sacar, pues eso, cómo arreglar el fallo de que Chrome no te permite hacer adjuntos o drag and drop. Cómo hacer que Firefox no abra no sé qué y cosas de ese estilo. Entonces, son las típicas cagaditas de Ubuntu según sale, pues que le falla cosas y tal. De hecho, uno de los posts más vistos de mi blog y tal es el de cómo arreglar que en Chrome en Ubuntu 24.04 sea capaz de hacer drag and drop. Bueno, seguimos. Uno de los grandes problemas hoy en día es la compatibilidad entre archivos Windows y Linux. Yo pensaba que eso se había solucionado ya. Se ha demostrado que Microsoft... Los ficheros de texto, ¿no? No. Los ficheros de texto, ten en cuenta que el retorno de carro de Windows no es lo mismo que el retorno de carro de Linux. Entonces, es lo que hay.
Pero bueno, yo abro un montón de documentos de Word en LibreOffice y No estoy hablando de documentos de Word, estoy hablando de documentos de texto. Vale, O sea, vale, un perdón. TXT normal y corriente, un TXT Vale. normal y corriente. También lo tienes que considerar en programación, no solamente en documentos. La Claro, forma ten en en cuenta que te lo está diciendo un tío que es lo mismo. programador. Vale. Lo menciono en relación que hay gente que busca programas de Windows en Linux debido a esto. Yo creo que, salvo que sea Photoshop y Adobe, no creo que haya muchos problemas para migrar o encontrar una alternativa en Linux de aplicaciones de Windows. Salvo que se A mí, haga un para uso migrar al muy 100% intensivo. a Linux solo me falta Adobe. Si tuviese eso, Por Alice eso, Windows yo es me que veía. eso lo he escuchado ya un montón de veces, salvo Adobe. Y Adobe, incluso algunas de las herramientas de Adobe se puede, o sea, Photoshop sigue siendo bastante superior a The GIMP, pero para un uso más doméstico puedes utilizar The GIMP. Y DaVinci Resolve, creo que el Adobe Premiere con DaVinci Resolve, si no lo usas es porque no está acostumbrado a tu flujo de trabajo, pero técnicamente creo que... Pero ahora te viene un Creo que te trabajo que refieres viene a con Premiere. archivo ya preparado en Claro, Premiere, he dicho Premiere. Claro. Bueno, y ya, creo que ya hemos acabado. Cloud Scope creo que no está en Linux y tema. Bueno, Cloud Scope estás en Firefox, que yo lo utilizo mucho. En Firefox viene un chatbot de Cloud, que de hecho es el que utilizo yo para hacer determinadas tareas en Firefox, que como Firefox está en Linux lo puede utilizar. Bueno, dime, Alessia, la había levantado la mano, ¿no? Sí, pero no sé si están con poco tiempo, si no, no hay problema, iba a comentar una pavada nada más. No, comenta, sí, aquí no somos serios. No, que vieron que cada vez que una inicia la discusión sobre Linux, sale un montón de gente diciendo, pero no anda Photoshop, pero no anda AutoCAD. Y yo digo, la pucha, ¿cuántos diseñadores que hay? Porque solamente, y después digo, en tu puta vida tocaste un programa de diseño gráfico y venís a decir, pero bueno, son esas cosas, ¿viste? Decís, de repente son todos diseñadores. Mira, me recuerdo una cosa. Yo una vez, durante pocos meses, trabajé en una revista de tiro al plato. Yo conocí una persona que hacía una revista online, tenía una página web, un blog, y repartía por suscripción una revista de tiro al plato. Y este hombre lo que hacía, iba a lo que se llaman tiradas, competiciones de tiro al plato, que en España, todos los fines de semana, en alguna parte de España había una competición. Y este hombre lo que hacía era entrevistas a tiradores, pero no la hacía en papel, la grababa en una grabadora. Y yo, uno de los trabajos que hacía era coger esa grabación y transcribirla, escribirla a texto. Y otra de las cosas que hacía era las fotos que echaba en las tiradas, ponerle una marca de agua. Pues la marca de agua utilizaban Photoshop, solo exclusivamente para poner una marca de agua. Claro, cuando yo llegué, digo, ¿por qué utilicé Photoshop? Digo, ¿pero utilizáis algo más? Y dice, no, solo para marca de agua. Claro, tuve que buscar una herramienta que hiciera solo eso. Digo, mira, es que instalar un Photoshop 600, 700 megas solo exclusivamente para poner una marca de agua me parece absurdo. Pero claro, la respuesta es que es el mejor que hay. Digo, pues sí, pero que es una marca de agua. ¿Qué me parece matar una mosca? Ese es el que aplica, es el ¿cómo quieres matar una mosca? ¿Con un matamosca o con un cañón? Exacto. Claro, sí, y lo que dice ella, muchas veces la gente que hace retoque fotográfico la hace a un nivel medio. O sea, no es experto y no te hace falta Photoshop para utilizarlo. No, además tenés una herramienta como Krita, por ejemplo, si no te gusta GIMP Claro. porque te resulta difícil o te resulta antiintuitivo, que puede ser una razón válida. Tenés Krita, una herramienta que es parte de la suite KDE, que vos lo veis, la interfaz es prácticamente igual a la de Photoshop, funciona de una manera Krita es muy... ya mucho más profesional que GIMP, ¿eh? Es que hablamos mucho de GIMP, pero no hablamos casi de Krita, y Krita es mucho más potente que GIMP. Pero es para lo mismo. Yo siempre he pensado que Sí. Krita es diseño vectorial y de GIMP es más para cosas de fotografía, diseño fotografía. No. Inkscape es vectorial. Vale. Ese es vectorial, ese sería la competencia de CorelDRAW. Sí. Vale, entendido. Vale. Bueno, os quería proponer un juego, ya que estamos hablando de distribuciones, y vamos a hacer una cosa que había propuesto, a ver qué os parece, si os resulta... Bueno, creo que a Alessia no le ha gustado, se ha ido. O sea, que así los haters me dicen que no soy serio. Bueno, y quería con vosotros simplemente hacer una distro. O sea, vamos a colaborar entre todos a escoger los componentes de la distro. La primera pregunta sería, claro, tenemos que ponernos de acuerdo. Y así vemos si los usuarios de Linux colaboran entre ellos.
¿De qué distribución base? Debian. Debian. ¿Alexia? ¿Debian, Carle? ¿Las? Debian. Si Pero- tuviera que ser derivada, Debian. Si no, Linux from scratch y inventarlo todo de cero. Bueno, yo no voy a decir nada porque esto es colaborativo, así que habéis ganado todo. Yo hubiera dicho otra, pero bueno. Hubiera dicho Ubuntu. No, Dios te libre. Dios nos libre de eso. Bueno, aquí evidentemente el gestor de paquetes tendría que ser apt-get. No sé si hay alguno en Debian diferente a apt-get. Sí. apt de Trixie. ¿Cómo? Eso me lo tienes que explicar. Que el apt de Trixie es diferente al apt de antes de Trixie. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, no lo sabía. Bueno, pero es una versión más, ¿no? O sea, al final de cuentas es la versión que le sigue. Sí, pero es que es mucho más rápido. Es Claro, rapidísimo. lo que sí. cambió fue a partir del 8 que apt centraliza apt-get y apt-caché dentro del mismo comando apt. Pero sí, han habido evoluciones pero sigue siendo el Advanced Package Tool, obvio. Es una evolución del anterior. Bueno, como somos técnicos, la siguiente pregunta es elección del sistema de archivos. ¿Cuál escogeríais por defecto? Es 4. BTRFS. ¿XT4, BRTFS, Alexia, LAS? Yo soy muy tradicional, yo voy con ext4. Pero es que la distribución tendría que dejarnos elegir cuál, ¿no? No, pero por defecto. No, estoy hablando de cuál le quieres poner por defecto. O sea, por defecto siempre es extendido 4, pero yo apostaría por BTRFS. Yo ¿Qué tengo podemos que... elegir? Sí, podamos Porque- elegir, pero vamos a poner por defecto el primero, ¿no? Vamos aquí a mojarnos. Yo BRTFS. Yo lo siento, pero aquí BRTFS va a ganar. Otra pregunta. Escritorio. Para empezar, nos Todos. centramos en un solo... Ah, esa era la pregunta que iba a hacer. ¿Nos centramos en Todos. escritorio Cojones. o... Bueno, ¿todos? ¿O escogemos uno en particular? Uno en No, particular, uno tiene en que ser una particular. dictadura, si no, no funciona. Claro. ¿Una dictadura? Pues vale, Plasma. No, espérate. Claro. Pero, Carles, que diga Alas, que aquí es colaborativo. A ver, yo Bueno, soy pero que sea Team una Nomo. dictadura democrática. Hasta acá no. Una dictadura no puede elegir. Yo soy Team elegimos- Nomo, pero no creo que a muchos les guste Nomo, porque veo que siempre hablan No, pero escúchame, ¿las primero todos o uno en particular? Por default Nomo y después todos los que quieran. O sea, O sea, todos. Uno, todos, pero todos, si no vale, eliges, vale. Nomo. todos, o sea, todos y abajo Alexia y David, uno en particular. Pues yo voy a desempatar uno en particular. ¿Cuál? Genome. Plasma. Nomo. O Nomo. No me fastidies, también voy a desempatar otra vez yo. Pues Es que Plasma, no es que yo aquí no puedo. Claro, es que viene solo... de Fedora. Viene de Fedora y viene ya mal acostumbrado. No, que yo está de Plasma, yo nunca he utilizado un Fedora Genome. Yo estoy O sea, intentando Estoy jugar con diciendo que Plasma por eso y me traes me encanta. con Plasma, me traes con cosas raras. No, cosas raras no, que es lo primero que utilicé. El salto yo. de 3 a 4 a mí me sacó de KDE. Pero escúchame, que yo el primer Plasma que probé fue la beta 2. O sea, no había nacido ni la 1.0. O sea, yo tenía que escribir Star KDE para ejecutarlo. O sea, era penoso. Bueno, pues entonces KDE Plasma. Bueno, vamos a poner aplicaciones. Ah, yo iba a decir consisten de o sin systemd, consisten de, ¿no? No, pero es que eso no tiene... Esa pregunta es como decir Wayland KD11. O sea, X11. Somos gente muy seria nosotros. Yo No, voy no. por Systemd y Wayland. Así, bien polémica. Las Sí, dos O cosas. sea, Directamente. Yo también. aquí a Alexia la vamos a llamar la anti-Dewan porque... X11 desterrado. No, es que por eso no he hecho la pregunta. Ya he supuesto que Wayland y systemd. O sea, aquí somos serios. Bueno, seguimos. Wire. Aplicaciones. Sin aplicaciones. Que Sin cada uno instale aplicación. lo que quiera. No, aplicaciones tiene que haber. Bueno, una terminal, Sí, el bueno, Firefox y Bueno, la tienda espérate. de aplicaciones Mira, y poco más. escúchame, me has dado una buena idea, Carles. Terminar por defecto. Primero, Fish, A Bash ver, o hemos dicho ZSH. que era Plasma, ¿no? No, el Shell, perdón. Vamos primero con el Shell y después le escogemos la Pues terminal. eso estaba diciendo. Si escoges la SEL, estás escogiendo un montón de historias. No. A ver, si estás escogiendo Plasma, no vas a cargar GTK. O sea, tendría que ser todo. No, PC. espérate. No, pero él se refiere al Te estoy hablando en la internet. Shell, Fish, El internet. ZSH o Bash. Fish. Y ahí me pierdo. Te pierdes, ¿no? Yo voto Bash. por Bash.
Yo Bash, voto no, por Bash. Bash. No me jodas, voy a tener que desempatar. Bueno, no, esta vez no desempato. Tú también vas, entonces, ¿no? Yo Fish, además lo descubrí hace poco y no me vuelvo a otro. Pues nos hemos quedado sin desempatar. ¿Qué tienes? No, no, ¿Una ya. rivalidad por ser el presidente? No, es que desempata. Carles no había dicho nada, es que había dicho se había perdido. Entonces, claro, yo creía que lo digo yo y lo empatar. Vale, terminal. Yo aquí. Terminal gráfica. No, terminal, sí. El emulador de terminal. Yo aquí, el que voy a decir, no va a ganar ni de coña. Venga, Tira. yo, War. No sé si lo conocéis. Sí, y no. Yo sí. Console, con K. Console. Sí, lo mismo, consola. Igual a mí me da lo mismo la terminal, la verdad. Lo que pasa es que console es para KDE. Yo Pues tendría eso, que elegir la Plasma terminal KDE, pues tiene que ser. bueno, pero es que console nos quedamos con K. con Plasma, ¿no? Pues console, si es lo que hay ahí. No, Claro. que puede instalar. O sea, que yo tenía. O sea, vamos a ver, Que somos no se técnicos. tienen dos bibliotecas gráficas cargadas a la vez, que eso es el infierno. Vale, entonces, pregunta que ha hecho David. ¿Una biblioteca gráfica o dos? Yo dos. Una. Tienes que tener las dos, si no, ¿cómo corren las aplicaciones de Nomo? Aunque estés en KDE. Que no. Vamos a ver, David, que es colaborativo, que cada uno responda. Esto es una democracia autoritaria. Después voy a decidir yo. Es que Pero- si estás en Nomo tienes que tener Qt para las de Qt. Y si estás en KDE tienes que tener Vale. las KTK para las aplicaciones de Nomo. O sea, como sabes. Por un lado, Yo ahí me pierdo. David, una librería, tú dos. Alesia, una librería gráfica o dos. No, está muteada. No te oyes, Alexia. Ay, perdón. No, para mí yo coincido con Last Dragon. Tiene que estar las dos frameworks, Qt y GTK. Aquí has perdido. Pero Y tenemos que Carles, dominar el mundo, chicos. Tenemos que dominar Ahí el me mundo. pierdo para yo. dominar Todo el mundo, eso no llega, mi nivel no llega a ese nivel de conocimiento. bueno, aplicaciones que sí o sí tienen que estar en vuestro Venga, distro. venga. ¿Perdona? Firefox y LibreOffice. Con eso estoy. Firefox y ya está. Yo, bueno, Firefox y LibreOffice también. ¿Alguna más? Bueno, yo Thunderbird. Me gusta mucho ese gestor de correo. Firefox, Thunderbird, una calculadora, un editor de texto. ¿Cuál? Mac, Bing, no, NeoBing. si Kate. estamos en KDE sería el, ¿cómo se llama el de KDE? Kate. Kwrite. Katex, sí. Kate. O Kate, sí, cualquiera de los dos. El que sea el equivalente en KDE de Gedit. Kate. Kate. Eso. ¿Por qué? Para no meter bloatware. O sea, ya de ahí para adelante instalen lo que quieran. Vale, el enfoque de vuestro distro o de la distro que vamos a coger. ¿Va a ser una distro generalista, una distro enfocada a un campo de programación, de diseño multimedia o generalista? Generalista. Generalista, pero yo después de esta charla la quiero armar esta distro después. Mira, la armamos. La armamos de verdad. ¿Lo Generalista. montamos entre todos? Yo no sé de eso nada, ¿eh? Yo- Generalista, pero minimalista. O sea, que no tenga... Que pueda hacer para todo, pero empezando chiquito. Una especie de net install. Modular, Me tiene que gusta ser la modular. Sí. Me gusta la idea. Yo escogería una para programación. Yo generalista hay muchas. Yo quiero destacar. Pero es que siendo generalista le puedes instalar los programas de No, programación. pero o sea, ya, todo pero eso. yo quiero ya que estén instalados y configurados. Es que yo quiero que sea para programadores. Yo es que generalista hay tantas. Yo creo que tienes que irte a un nicho. Entonces yo Vale, me iría está. por el mío, lo que es el sector multimedia, pero para eso está Ubuntu Studio, que la odio. Pues mira, la competencia para No, hacer no, caer el... generalista. Vale, y ahora la cosa más importante de la distro, que nunca lo hemos dicho, que es ¿qué nombre? Qué buena A pregunta. ver, ¿quién es el líder del proyecto? Es que, no, esto es colaborativo. Ese comentario igual fue machista. Dijo, ¿quién es el líder del proyecto? Mirá, podemos somos ver- todos. Líder del proyecto. Claro, ¿eh? No, Claro. tendría que ser, Dictadura. perdona, tendría que ser ¿cuál es la ¿cómo sería? ¿Le líder o cómo sería sin género? Claro, es difícil. Igual se entendió. Yo me inclinaría por un nombre distinto a lo que hemos visto hasta ahora y le pondría la letra ñ, nada más. Yo creo que Vale. simboliza mucho. Una latina entonces, la letra ñ. Es Claro, la- orientado para algo que Latinoamérica. representa. No, y para Los España. yankees que se jodan, ¿no? Porque entonces no la van a poder Obvio. buscar ni encontrar nunca. Obvio. Y si Claro, no, que aprendan claro. español, como nos obligan ellos a nosotros. Exactamente. Yo lo de la ñ no lo veo, ¿eh? No. Bueno, Va a ser- yo va a tener diría
Va a tener Porque mucha si le pones controversia, una ¿eh? X, Ya está escogido. ya. Pues cogemos una Z. Pero ¿por qué una letra? ¿Por qué no podéis poner una palabra simplemente? Ya sé Lo que que es pasa es que complicado. con la Z aparece lo del ejército ruso, hay que tener cuidado con eso. Ostras, Vale, creo que perdón. lo tengo. Si va a estar enfocada a Sí. desarrolladores, sería DevOS. No. No Bueno, está enfocada. grupo. Yo he dicho, pero habéis ganado vosotros, es generalista. Que esto es Yo no he dicho nada, ¿eh? A mí no tú me lo has habéis dicho. preguntado. Como yo, pues bueno, entonces tú qué quieres. De esta forma van a ganar ellos, los tres. Las Carles y digo pandita, macho, Alesia, es que te veo lo de pandita No, abajo. claro. O si no, podría ser algo así como Dajolapa, por ejemplo, y son las dos primeras letras de cada nombre de nosotros. Dajolapa. Yo creo que ahí la ergonomía labial. Yo creo que habría que empezar por el nombre clave, pues. Películas, libros. Mira, han puesto uno que me ha gustado, Linux, con Linux. ñ, con ñ. Linux. Me agrada, me agrada. Yo lo que sí Que se quiero, jodan también los yankees. lo digo medio en broma, pero también lo digo mucho en serio. Yo creo que tenemos que poner en valor nuestra lengua y nuestras culturas. A mí me Fíjate parece que ya Linux comimos mucha está mierda bueno, en ¿eh? inglés. Así que tiene que ser algo muy, muy, muy nuestro. Algo que sea algo Paella OS. hispanoparlante. Uy, tengo una mejor, Siesta OS. Vale. Que seguro que existe Siesta OS. Sí, Había Está una que era está Chaleto Black S. Bear, que representa algo similar. Había una que se llama Chaleto S. Siesta, no, pues no existe Siesta OS. Siesta no es ese, ¿no? Es que me suena. Bueno, a lo mejor fue una que duró como una siesta, 2 horas, nada más la distro. Joder, sí que son largas sus siestas. Hombre, ya que te pones. ¿Sí? Pues mira, así que resumiendo, tenemos una distro que se llama Siesta OS, que tenemos KDE Plasma, pero con las dos librerías, GTK y Qt. De terminal, ya no me acuerdo, que la shell Console. es Bash, la terminal es Console, con Firefox, LibreOffice, Thunderbird y el sistema de archivos BRTFS por defecto, pero se podría cambiar y sería una distro generalista. Creo que yo creo que con esto que están mencionando, en una semana podemos tener un prototipo, ¿eh? ¿Con base Debian? Decidme qué tengo que hacer. Verdad, base Debian. Base Debian, es verdad, se me había olvidado. Base Debian y, claro, apt de sistema de gestor. Vale, pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí con nuestra distro Siesta OS. Ya vemos si llegamos. Mira, hemos colaborado entre todos. Ahora lo que falta es ponernos de acuerdo con otra distro. Acaban de armar Kubuntu, dice aquí. ¿Cómo? ¿Acaban de qué? Acaban de armar Kubuntu, dicen aquí. ¿Dónde está? Yo no estoy leyendo eso. Eso está en YouTube. Linus Stallman lo dice. Ah, vale. Ostras, macho. Pero Kubuntu es de Ubuntu, ¿no? Luego faltan los roles, por ejemplo. Necesitamos un CEO o un director de proyecto o directora, necesitamos una líder o un líder de comunidad, necesitamos un ingeniero de lanzamientos o ingeniera. Así que, ¿quién de ustedes quiere meter las manos en el código? ¿Quién quiere hacerse cargo de las relaciones públicas? ¿Y quién quiere sentarse en el trono y ser la dictadora? Me siento yo porque no tengo ni puñetera idea. Y vosotros, como sabéis de tipear y de codear, pues vosotros para eso. Bueno, yo creo, vamos a ver. Yo esto voy a hacer mi propuesta. Mi propuesta es infraestructura LAS, código Alesia y David, comunicación Carles y yo el que va a trabajar menos, que voy a ser el CEO. Y no, en una M. A eso me pongo yo. El CEO soy yo. El único que va a tener nómina va a ser yo. Tú que tienes labia y a mí se me da muy mal eso. Escúchame, pero va a decir el youtuber podcaster, que yo tengo labia. Que el rol de estar programando y que nadie me moleste me gusta, así que me veo bien en ese rol. El que os meta caña voy a ser yo. Sí, pero hay que escoger las distros. Bueno, tú me lo dirás, Alesia. ¿Tienen alguna licencia en particular o las distros o es la licencia que tienen las herramientas que utilizan? Es la licencia que tienen las herramientas y luego vos vas licenciando todo lo nuevo. Pero normalmente, aún si, por ejemplo, si yo de repente estoy utilizando un software con licencia MIT, yo podría relicenciarlo con otra licencia porque la licencia MIT me lo permite. Sin embargo, es una buena práctica y es éticamente justo que si vino algo con una MIT, vos mantengas la MIT. Es una forma de demostrar cortesía y camaradería hacia el autor original.
Ahora bien, cuando ya tenés una licencia un poco más restrictiva, como una GPL3, sí tenés que mantener la GPL3 siempre. A mí me pasó, por ejemplo, en Golden Dog, los iconos son MIT y yo podría hacer lo que quiera con esos iconos, sin embargo, yo mantuve la licencia MIT. ¿Y qué iconos ponemos? ¿Los que vienen por defecto? Hace falta un diseñador, ¿eh? Aquí hace Eso falta un te iba a diseñador. decir. Si tenemos que decidir nosotros la parte visual, Sí. yo estaría jodidísimo. No, aquí vamos a tener que externalizar esa acción, ¿eh? Porque yo digo no. Fondo, modificación del entorno, que venga tal cual y luego la modifica la gente. Yo soy partidario de que venga por defecto y que cada uno se lo ponga como quiera. Alexia tiene gusto gráfico, ¿eh? Sí. Sí, además todo lo que han mencionado es básicamente Golden Dog, porque es base Debian, tiene Plasma, tiene Wayland. O si existe entonces. Entonces no funcionamos con Siesta y Golden 2, o hacemos una fusión. Golden Siesta. Siesta 2. Siesta 2. O Golden Siesta o Siesta 2. Bueno, iba a decir algo, pero ya Golden dime, Siesta me gusta. No, que el hecho de una siesta dorada, una siesta linda, me agrada. Buah, es que aquí lo de dorado es súper peligroso. Ah, sí, creo que tiene un doble significado. No, mejor no. Sí, sería una distribución para un perfil muy específico de gente, ¿eh? No sé, creo. Yo quería una distro específica para un ámbito, pero ese ámbito creo que no, ¿eh? Habíamos dicho que era generalista, no con un ámbito específico. Ah, verdad, que era yo el único. Iba a decir algo, pero ya se me ha olvidado. Con esto de que estamos divariando ya se me ha olvidado. Bueno, no sé cuánto tiempo llevamos, pero yo creo que ya está bien. Horitas, yo ya me estoy casi durmiendo, así que ponemos a trabajar que yo me voy a dormir. Sí. Siesta, ¿no? Mañana quiero ver resultados. Bueno, pues mira, por lo menos hemos sacado una distro nueva. Me resulta rarísimo que no esté Siesta OS, no haya una distro que se llame Siesta OS. Me resulta muy raro, pero no la he encontrado. Bueno, yo creo que ya hemos comentado ya básicamente lo de los chats, así que bueno, este es el directo número 4. Muchísimas gracias a los 4 por participar. Hemos sacado algo productivo que hace una distro. Todo lo demás creo que no importa ya, todas las demás preguntas. Lo de la distro ha sido lo mejor, lo de la Siesta OS. Y poco más. Si queréis comentar una última cosa antes de despedirnos, y si no, pues vamos cortando, ¿no, David? Dale. Bueno, ¿alguna cosa más? Estoy muy feliz con mi equipo, que le cambié la placa base y por fin puedo emitir en condiciones humanas. Mejor que con condiciones humanas que con condiciones técnicas. Sí. Porque lo de la semana pasada fue espantoso. Ay. Bueno, caballeros, dama y caballeros, que tengáis buena noche. Pues buenas noches, Carles. Ya antes de despedirnos, recordad que esto se va... Bueno, haré un corte porque al principio David y yo hemos tenido una charla bastante profunda. Haré un corte. Sí. Estábamos esperando a que unierais, básicamente. Al final hemos empezado solos. Y haré un corte y subiré el vídeo desde, el comienzo más canónico. Y recordad que esto, aparte de 24H24, en el canal de YouTube también estará en Fediverse TV. Y lo subiré también en formato podcast para las plataformas tipo Spotify, Pocket Cast, etcétera. No va a estar en iVoox, aviso, por si alguno de los que aquí escuchan en iVoox, no lo subo a iVoox. Y poco más, así que un saludo, muchas gracias. Y se me olvida siempre esto, recordad que os podéis suscribir, darle a la campanita y estas cosas que hacen los youtubers de verdad, que yo estoy aprendiendo. Venga, un saludo, muchas gracias a todos. Hasta luego. Adiós. Chao.